Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta oportunidad que nos permites tener, Señor, y de poder reunirnos en esta iglesia. Padre, muchas gracias. Declaramos, Señor, que hoy somos una tierra fértil, una tierra, Señor, que va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Declaramos que la palabra que vamos a recibir será una palabra que nos va a edificar, será una palabra que nos va a bendecir, será una palabra, Señor, que edificará tu cuerpo en el nombre de Jesús. Bendecimos a aquellas personas que están mirando también este programa de televisión en el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra llega hasta lo más profundo de tu corazón y eres bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a la gente que mira el programa también por la televisión. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. Amén. Bien, yo quiero que mire el que está a su lado y después de que lo que ha leído, usted le diga: administra tu libertad. Sí. Esta mañana aprenderemos a ser buenos administradores. Sí. Y usted ha recibido enseñanzas acerca de administrar el tiempo, ha recibido enseñanzas de administrar sus finanzas, ha recibido enseñanzas con temas de administración. Pero en este momento yo quiero que usted se lleve en su mente y en su corazón este mensaje, que tenemos que administrar la libertad que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de que Jesús nos hizo libres, ¿se acuerdan? Bien, entonces también la semana pasada aprendieron para qué nos hizo libres, ¿sí? Pero ahora tenemos que aprender, ¿sí?, acerca de administrar esa libertad que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo contrario, escuche bien, administración es la disipación, ¿sí? ¿Se acuerda de aquel pródigo? Dice que disipó todo lo que tenía. Sí, muchas veces también podemos disipar nuestra libertad. Para ello, usted debe llevarse este mensaje. Tiene que ser un buen administrador de la libertad. ¿Por qué tenemos que ser buenos administradores de la libertad que hemos recibido de Dios? Primeramente porque alguien pagó un precio muy grande por esa libertad, ¿sí? Entonces tenemos que entender que aunque la libertad, aunque la salvación que recibimos es de manera gratuita, eso no significa que no tenga un costo. Cristo pagó un costo muy caro en la cruz del Calvario. Usted vio el video. Todo eso lo hizo por usted y por mí. Entonces, yo quiero contarle rápidamente una historia. En uno de aquellos países donde se vendían los esclavos, un día un hombre decidió vender a una familia de esclavos. La familia se componía de 4 personas, los padres y 2 hijos. Este hombre los sacó al mercado para venderlos. Había muchos esclavos en ese lugar. Llegó un comprador y miró que el padre de familia era robusto, era de color negro, ¿sí? Entonces dijo: este hombre todavía me puede ser muy útil. Habló con el dueño y le dijo: quiero comprar a este hombre. Entonces el dueño dijo: yo vendo a toda la familia, yo no puedo vender solamente a este hombre, porque él tiene una familia y era considerado y no los quería separar. Sin embargo, este hombre dijo: yo quiero a este esclavo y ofrezco, sí, una cantidad mayor de lo que vale para poder
adquirirlo. Después de insistir una y otra vez, el dueño de los esclavos decidió venderlo. Cuando él decide venderlo, sus hijos empiezan a llorar, porque ya no verían más a su papá. Entonces, la madre, con los ojos llenos de lágrimas, le dice a aquel hombre: sí, por favor, cómprenos a nosotros también. No quiero que mi familia se quede sin padre, que mis hijos se queden sin padre. Pero el hombre endureció su corazón y dijo: no, solo me llevaré a este hombre. Pero mientras se hacía el negocio, llegó alguien más y dijo: yo quiero comprar no solo al hombre, quiero comprar a la familia completa, y estoy dispuesto a pagar lo que sea. El que ya había comprado dijo: bueno, estoy dispuesto a vendértelo, pero te lo voy a vender a un doble o triple precio de lo que yo pagué. Dijo: no importa, estoy dispuesto a pagarlo. Entonces, cuando este hombre pagó por toda la familia, aquel hombre estaba agradecido por lo que había hecho. Sin embargo, este hombre, el que había comprado a toda la familia, le dijo: no serás más esclavo, te doy tu libertad, ve a donde quieras, ya nunca nadie más te venderá, ya nunca nadie más te comprará, eres libre. Y aquel hombre dobló sus rodillas ante su nuevo amo y le dijo: por favor, no me hagas esto, permíteme servirte, permíteme estar a tu lado. Sí, pero eres libre. Sí, es que dijo: yo, gracias por esa libertad, pero yo quiero servirte el resto de mi vida a ti y a toda tu familia y con toda mi familia. Entonces, esto nos habla, esta pequeña ilustración nos habla de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que saber administrar esa libertad que hemos recibido de Cristo. Entonces, lo que acabamos de leer, dice el apóstol Pedro de esta manera: puesto que Cristo, diga conmigo, Cristo. Mis hermanos, si alguien merece la gloria y la honra, es Cristo Jesús. Sí. Si a alguien tenemos que rendirle honor y alabanza, si a alguien tenemos que servir, que sea Cristo Jesús. Pero dice la palabra que Cristo padeció, ¿sí? Cristo padeció. Entonces, lo primero que tenemos que entender esta mañana, ¿sí?, es que nuestra libertad fue adquirida por un gran precio. Por eso dice la palabra que Cristo padeció, y lo hizo por nosotros, y lo hizo en la carne, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ¿qué entendemos por padecer? ¿Sí? Hay tres definiciones de padecer. La palabra, cuando la Biblia dice que Cristo padeció, nos está diciendo que padecer significa sentir con intensidad un dolor físico o moral. ¿Sí? Sentir con intensidad un dolor físico o moral, experimentar una situación muy desagradable. Padecer también tiene que ver con aguantar con paciencia, dolor o resignación, una cosa que no es agradable. Además, también tiene que ver con sostener o resistir un peso. Esto es padecer, ¿sí? Aunque se entiende lo que significa padecer, usted tiene que entender que Cristo padeció por usted y por mí,
y sintió con intensidad, diga conmigo, intensidad, un dolor físico o moral. Además, que es experimentar una situación desagradable. ¿Qué tan agradable usted se imagina que pudo haber sido ir a la cruz? Es una situación totalmente desagradable, ¿verdad que sí? Entonces, esto fue lo que Cristo hizo, pero no lo hizo para sí mismo. Lo hizo por cada uno de ¿quién? De nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, ¿por quién? Por nosotros. Sí. Entonces, fíjense, Cristo sintió con una intensidad un dolor físico y moral, experimentando una situación muy desagradable, aguantando con paciencia, dolor y resignación, ¿sí?, todo lo que él padeció, y lo hizo por usted y lo hizo por mí. Entonces, ¿usted cree que él merezca que usted le dé un gloria a Dios? ¿Él cree que usted cree que él merece que usted le sirva? ¿Se merecerá que usted le dé la gloria? ¿Se merecerá eso? Yo creo que se merece eso y más, por lo que hizo por cada uno de nosotros. Pero muchas veces, a pesar de saber lo que Cristo hizo por nosotros, hay tantos que somos tan ingratos. ¿Se acuerda de aquel hombre que sanó el Señor, que tenía lepra? En realidad sanó el Señor a 10 y solo uno, diga conmigo, solo uno, regresó para darle gracias. ¿Y sabe qué hizo? Dice que se postró en tierra. ¿Se postró qué? En tierra, como una muestra de gratitud y de honra hacia el Señor Jesucristo. Solo lo sanó, no murió por él. ¿Sí? Solo lo sanó, no murió por él. Entonces, si por un hombre que recibió la sanidad no le importó lo que alguien más pudiera decir, no le importó ensuciarse en la tierra, no le importó, mire, dice la Biblia que su piel era nueva como la de un bebé, ¿sí? Pero no le importó eso, ¿sí?, sino que con todo eso él se postró delante de Jesús por haber recibido su sanidad. Imagínense, Jesús no solo nos ha sanado, sino que también ha padecido dolor y sufrimiento por cada uno de nosotros. Entonces, mis hermanos, no debería haber en nosotros ingratitud. Al contrario, deberíamos aprovechar cada momento que Dios nos da para vivir agradecidos. Debemos aprovechar cada momento que Dios nos da para servirlo. Deberíamos aprovechar cada momento que Dios nos da para glorificarlo. Porque dice la palabra, para que el nombre de Dios sea glorificado. Que Dios se glorifica a través de todo lo que usted y yo hacemos en esta tierra. Que Dios se glorifique. Entonces, no deberíamos mostrar ingratitud, al contrario. Esta iglesia hoy debería ser insuficiente para esta ciudad, ¿sí?, para venir a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Hoy hay más muestras de agradecimiento por hombres que trajeron ciertamente una libertad, pero una libertad a medias, ¿sí?, no una libertad completa. Sin embargo, Jesucristo, mis hermanos, padeció dolor, sufrimiento, mis hermanos, no solo por una libertad física, sino por una libertad espiritual. Entonces, mis amados, deberíamos ser agradecidos con Dios. Y cada vez que respiremos, usted debe celebrar el nombre de Jesucristo, sirviéndolo, adorando, glorificándolo, haciendo todo para Él, para que el nombre de Dios sea glorificado. Denle un fuerte aplauso a Jesús entonces con todo su corazón. ¿Por qué padeció por usted?
usted no está dispuesto a celebrar el nombre de Jesucristo por lo que Él ha hecho por usted, eso se llama ingratitud. Y lo único que hay en su corazón es ingratitud. Pero la palabra dice que Él lo hizo por nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros. Entonces dice la palabra, ¿sí? Mas Dios muestra su amor. Diga conmigo, Dios muestra su amor. Ahora yo le pregunto, ¿usted le muestra a Dios su amor también? ¿Sí le ha mostrado su amor a Dios? ¿De qué manera se lo muestra? No queriendo levantarle las manos, no queriendo ni danzar para Él, no queriendo ni servirlo, no queriendo ni honrarlo con las ofrendas y con los diezmos, no queriendo venir a la iglesia porque está lloviendo. De esa manera usted le demuestra a Dios su agradecimiento. Porque a veces pareciera que hacemos más cosas negativas que cosas positivas por el Señor. Él nos mostró su amor y lo mostró en la cruz. Cada vez que usted celebra el nombre de Dios, escuche bien, usted está demostrando a Dios su agradecimiento. Dios espera que le demostremos nuestro agradecimiento, porque de palabras, mis hermanos, Dios ya está hasta el gorro. ¿Tendrá gorro el Señor? De verdad, de palabras. El Señor está harto de palabras. Él dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está en la telenovela. Su corazón está en el trabajo. Su corazón está en el mundo. Su corazón está en otras cosas, no está en mí. Entonces, por eso usted tiene que mostrarle a Dios su agradecimiento. Amén. Entonces, cuando alguien por ahí le diga, oye, ya deja tanto de aplaudir, óyeme, tranquilo, estoy mostrándole a Dios mi agradecimiento. Ya deja tanto de danzar, ya deja tanto de ir al templo, oye, ya deja tanto de servir, oye, no te cansas cada mes, ahí vas a servir. Le estoy demostrando mi agradecimiento. Oye, ya párale de dar, siempre agarras los billetotes de 500 y de 1000 y los pones en el diezmo. Oye, ya párale. Yo no le estoy demostrando a Dios mi agradecimiento, porque Él me mostró su amor. Entonces yo tengo que corresponderle a Él. Dios espera que le correspondamos, ¿sí? Y que seamos agradecidos, pero que ese agradecimiento no solo sea de palabras, sino también que sea con hechos. Amén. Entonces dice la palabra que Cristo padeció por nosotros. Mire, Juan capítulo 3 versículo 16 nos habla acerca, porque de tal manera amó Dios. Diga conmigo, porque de tal manera. A veces estamos tan acostumbrados a ese versículo bíblico que no vemos la grandeza del amor de Dios. El amor de Dios no es cualquier amor, no es como el amor que te ofrece un chico, una chica, un hombre, una mujer. Ese amor, de repente a veces pensamos, es que ese amor no se parece ni tantito al de Dios. Porque ese amor muchas veces está determinado por las circunstancias. Pero el amor de Dios es más grande. Por eso dice, porque de tal manera, habla de un amor extremadamente grande, un amor incomparable, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ahí está usted, y ahí estoy yo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el versículo siguiente, ¿sí?, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Jesús no vino a condenar a nadie, ¿sí? Jesús no vino a condenarte a ti, Jesús no vino a condenarme a mí. Podía hacerlo, sí, porque bien no lo merecíamos. Sin embargo, Él no vino a condenarnos, sino que Él vino para que nosotros seamos salvos por Él. Mire,
Qué grande es el amor de Dios para con nosotros. Qué grande es el amor de Dios para con nosotros. Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces vemos el amor de Dios. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53, versículo 3. Aunque usted ya lo miró en el video, y a lo mejor usted dice, bueno, es que ahí de plano está un poquito exagerado. Vea lo que dice Isaías 53. Yo quiero que leamos desde el versículo primero. Escuche bien esto. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Diga conmigo: no hay parecer en él. ¿Usted sabe lo que quiere decir cuando dice que no hay parecer en él? Que no se parece a nadie, que está totalmente desfigurado. Miren lo que Cristo estuvo dispuesto a hacer. Usted apenas un resmuñoncito y ya se siente el más feo de todos, ¿sí? El gato le resguña y ya usted dice: ay, ¿cómo me veré? Jesús fue totalmente desfigurado y lo hizo por nosotros. Y lo hizo por nosotros. ¿Sí? Luego sigue leyendo la palabra de Dios. En lugar de que lo valoraran, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, diga conmigo, nuestras, ¿sí? Nuestras enfermedades. Y además dice: sufrió nuestros dolores. ¿De quiénes eran los dolores? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros, y el castigo de nuestra. Mire, si usted subraya todo lo que hizo Jesús por nosotros, dice nuestros, dice nuestra, o sea, todo lo hizo por nosotros, ¿sí? Fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado ¿de quiénes? ¿De quiénes? ¿De quiénes? De todos nosotros. Angustiado, aquí es donde padeció angustia, angustiado y afligido. No abrió su boca, dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mis hermanos, él no se defendió. Él no se defendió. Estuvo dispuesto a padecer lo que sea por usted y por mí. ¿Sí? Entonces dice la palabra, versículo 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Mis hermanos, su libertad, mi libertad, tuvo un precio. Alguien que de manera voluntaria, que no se defendió, estuvo dispuesto a ser desfigurado, estuvo dispuesto a ser herido, ¿sí? Estuvo dispuesto a ser avergonzado, estuvo dispuesto a morir
y permitir que le clavaran sus manos y sus pies. Estuvo dispuesto, mis hermanos, a que le pusieran una corona de espinas. Estuvo dispuesto a que lo desnudaran. Estuvo dispuesto a morir en una cruz como el peor de los criminales. Y todo esto lo hizo por usted y por mí. Entonces, ¿debemos tener en poco nuestra libertad? Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, y no os volváis al yugo de esclavitud. Sí. Tenemos que ser buenos administradores de esa preciosa libertad que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Porque el precio fue la vida de Cristo, fue la sangre de Cristo, fue el sufrimiento de Cristo. Ahora hay algo bien interesante acá. Dice la palabra que Cristo padeció, sí, lo hizo por nosotros, pero lo hizo en la carne. Escuche bien esto. Lo hizo. ¿Qué entendemos que lo hizo en la carne? Sí. Porque muchas veces tenemos la idea de que Jesucristo es Dios. Y como Dios no siente. Sí. A veces pensamos que todo lo que padeció Cristo, más hay gente, hay doctrinas que enseñan que todo lo que sufrió Cristo no lo sintió. ¿Sí? Hay gente que a veces piensa que que los clavos no lo sintió, que los látigos no lo sintió, que la lanza que clavaron en su costado no la sintió. Hay mucha gente que a veces piensa, ¿sí?, que el hecho de que Jesucristo era Dios no sintió nada. Sin embargo, podemos ver en la palabra de Dios que todo lo que Él padeció fue algo que sintió. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo 26, 39. Cuando lo tenga, diga amén. Bien, mire lo que dice la palabra de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Qué era lo que estaba diciendo Jesús? Aquí está manifestando su naturaleza humana. ¿Sí? Hay una manifestación. Este es el momento, este es cuando Jesús ora en el Getsemaní. Si usted lee todo el pasaje, va a encontrar que su sudor, dice la palabra, que eran como gotas de sangre. Sí. Científicamente se dice que cuando el agua se agota en el cuerpo, la sangre es la que empieza a manifestarse. Entonces, mis hermanos, Él estaba padeciendo en ese momento de una manera, Él estaba llevando sobre nuestros hombros todos nuestros pecados. Entonces, Él le dice a Dios: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que le está diciendo es: si es posible que no pase lo que no, si es posible que yo no vaya a la cruz, por favor hazlo. Hay una manifestación de su humanidad. Él está demostrando que hay un profundo dolor en su ser, en su cuerpo. Está manifestando dolor, está manifestando angustia. Sí. De hecho, otra versión dice, acá dice que se postró. Hay otra versión que dice que Jesús cayó, porque había una debilidad impresionante saber que estaba próximo a ser llevado preso y ser llevado a la cruz. Porque la oración del huerto del Getsemaní es pre
a ir a la cruz. Entonces, mis hermanos, a pesar de que Jesucristo era 100% Dios, también era 100% hombre. Y la aflicción y el dolor lo estaba sintiendo en su naturaleza humana. Por eso Él viene delante del Padre y su oración es: si es posible, pase de mí esta copa. O sea, Él está manifestando dolor, Él está manifestando sufrimiento, Él está manifestando angustia, Él está diciendo: ya no puedo, ya no soporto. El dolor es intenso en mi vida. Saber que estoy a unas horas, a unos minutos de ser llevado y ser golpeado, abofeteado, lastimado, herido. O sea, su humanidad se manifiesta, ¿sí? Pero al final dice: pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Lo que Él está diciendo: Señor, yo sé que esto tiene que pasar y estoy dispuesto a que pase. Estoy dispuesto a que pase con el fin de traer libertad a muchas personas que creen en mí. Mis hermanos, su libertad y mi libertad, alguien la pagó. Y la pagó a un costo muy, pero muy alto. Muy alto. Entonces, mis hermanos, no podemos nosotros restarle valor a esa libertad que hemos recibido de Cristo. Entonces, vamos a ir a otro versículo bíblico. Por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 27, versículo 46. Solo denle una vuelta a su Biblia y estamos. 27, 46. Dice la palabra: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, diga conmigo, a gran voz. Yo no sé si usted se imagina, de repente miramos la película en la televisión y vemos a Jesús diciendo estas palabras, pero miren lo que pasó. Dice que clamó, no habló, clamó. ¿Alguien sabe lo que es clamar? Clamó a gran voz. Yo no sé si usted un día ha clamado, pero aquí nunca ha clamado porque nunca lo hemos escuchado, ¿sí? Pero el día que usted clame va a saber lo que significa, ¿sí? Porque aquí le hablamos en secreto al Señor, ¿verdad? Ya sabes, Señor, tú sabes lo que necesitas. Dice el Señor: no te oigo. Cuando hables más fuerte. Clamó a gran voz. Mis hermanos, un grito de desesperación. Porque solo hay que estar desesperado para gritar tan fuerte, ¿o no? Si usted no está desesperado, ¿va a gritar? Pero solo si está desesperado. ¿O no es cierto que cuando vemos que alguien sufre un accidente, es cuando gritamos, es cuando todos los vecinos oyen qué está pasando? Hay gritos de desesperación por lo que uno está pasando en ese momento. Jesús tuvo un momento de desesperación, una manifestación de su humanidad. Y dice que clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por eso le dije que este es un grito de desesperación, porque hubo un momento en que Cristo, mis hermanos, se sintió solo, se sintió abandonado, se sintió desamparado, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra que lo que sufrió, lo sufrió en la carne, no lo sufrió en el espíritu, ¿sí? No lo sufrió así como que algo solamente, yo fui a la cruz pero no sentí nada. No. Hay quienes dicen, ¿sí?, inclusive que él nunca, que ni siquiera murió. Pero mis hermanos, Él padeció esto en la carne. Él estuvo dispuesto a hacerlo. O sea, Él sintió el dolor.
Por eso nosotros tenemos que administrar y no disipar esa libertad que Cristo nos ha dado. Dice la palabra que no, la libertad que Cristo nos ha dado no es para pecar. Sí, no es para pecar. Entonces, mis hermanos, Cristo padeció en la cruz sufrimiento, ¿sí? Y lo hizo por nosotros, pero también lo hizo en la carne. Porque en la carne era la única manera, mis hermanos, de poder vencer al pecado. Pero hay algo bien tremendo acá. Y eso es lo segundo que quiero dejar en su corazón. Primero es que hay un gran precio. Diga conmigo, hay un gran precio por nuestra libertad. ¿Sí? Puesto que Cristo sufrió, lo hizo por nosotros y lo hizo en la carne. Ahora, ¿cómo podemos corresponder? ¿Cómo puedo yo corresponder al sufrimiento de Cristo? ¿Sí? Aquí está. Vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Lo que está diciendo es que tenemos que sincronizar nuestros pensamientos con los pensamientos de Jesús. Lo que está diciendo es sincroniza tus pensamientos con los pensamientos de Cristo. Armaos del mismo pensamiento. Hay que sincronizar. ¿Y qué se entiende por sincronizar? ¿Sí? Estar en la misma línea. ¿Sí? Es estar en el mismo canal. ¿Sí? Es caminar iguales. ¿Sí? Armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? ¿Sí? El pensamiento que Cristo tuvo acerca de cómo vencer el pecado y traer libertad. Entonces dice, armaos del mismo pensamiento. ¿Sí? ¿De qué manera usted mira el pecado? Porque la libertad que Cristo trajo fue del pecado. Él nos liberó del pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, si usted fue libre del pecado, sí, y Cristo lo hizo, ahora usted tiene que armarse del mismo pensamiento. ¿Qué implica armarse del mismo pensamiento? Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 6, versículo 2. Romanos capítulo 6, versículo 2. Leamos desde el 1. Desde el 1. Romanos 6, 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Diga conmigo, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dios nos está diciendo, no podemos permanecer en el pecado. Pablo dice, en ninguna manera, ¿sí? Al contrario, nosotros ahora en Cristo tenemos una nueva vida. Mis hermanos, la única manera de perder nuestra libertad es volviéndonos al pecado. ¿Sí? Si el pecado, si nosotros nos volvemos a vivir en el pecado, perdemos esa libertad. Y mis hermanos, no podemos volver al pecado si Cristo nos dio una nueva vida, una vida de libertad. Entonces, tenemos que entender eso. Cuando usted se bautizó, murió al pecado. ¿Sí?
Entonces nosotros tenemos que comprender que esta es la manera de administrar la libertad. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13, versículo 14. Tenemos que sincronizar nuestros pensamientos con Jesús. No podemos nosotros seguir en el pecado. Por eso, para eso, mis hermanos, dice que Cristo venció al pecado en la carne, porque eso es lo que dice el versículo 2. Dice, el mismo versículo dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces dice Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Ya lo tiene ahí? Dice de esta manera la palabra del Señor: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué tenemos que hacernos? Vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. ¿Cómo puedo yo administrar mi libertad? Yo tengo que vestirme de Cristo, ¿sí? Yo tengo que vestirme de Cristo y no proveer para los deseos de la carne. ¿Qué significa no proveer para los deseos de la carne? Lo que Pablo nos está llamándonos es a que predeterminemos a no mirar, a no hacer, a no escuchar, a no pensar y a no probar que el pecado, que no miremos el pecado, que no hagamos el pecado, que no escuchemos lo que contamina, que no pensemos en lo que nos hace daño y que no probemos todo aquello que tiene que ver con el pecado. ¿Sí? ¿Cómo puedo entonces yo administrar mi libertad vistiéndome de Cristo y no proveyendo para los deseos de la carne? Entonces no debo mirar lo que no debo mirar. Yo determino, diga conmigo, yo determino. Diga conmigo, tengo que determinar a no mirar el pecado, a no hacer el pecado, a no escuchar el pecado, a no pensar en el pecado y a no probar el pecado. Esta es la manera de administrar nuestra libertad. Porque si yo miro, si yo hago, si yo escucho, si yo pienso y yo pruebo, entonces terminaré otra vez encadenado y esclavo del pecado. Porque la Biblia dice que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Entonces, mis hermanos, por favor, administremos nuestra libertad. Y esta es la manera de administrarla. Vamos a ir una vez más a Romanos capítulo 6 y vamos a leer el versículo 6 en adelante. Romanos 6, del 6 en adelante. Por favor, yo quiero que entienda esta palabra. ¿Está listo? Dice versículo 6: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, está hablando de nuestra vieja naturaleza, no está hablando de su esposo. Sabiendo que nuestro viejo hombre, el otro es hombre viejo, ¿sí?, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, si morimos, con Cristo morimos. ¿Sí? Morimos con Cristo y creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez para todas, mas en cuanto vive,
para Dios vive. Así que también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dígale al que está a su lado, considérate muerto para el pecado. ¿Sí? O sea, no puede. Y un muerto que no puede hacer nada. Entonces dile, considérate muerto para el pecado, pero vivo para Cristo. O sea, mantente todo lo que tiene que ver con Dios, manténlo vivo. ¿Sí? Manténlo vivo. Así también, dice el versículo 12. Fíjate, esto es impresionante. Versículo 12, léelo conmigo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando hablamos de concupiscencias, hablamos de deseos. Eso significa concupiscencias, deseos. Entonces lo que está diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. ¿Cuáles son los miembros? Nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestra nariz, nuestra lengua, nuestra boca, todo nuestro ser. ¿Sí? Dice la palabra, entonces ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos, ¿sí?, a Dios como instrumentos de justicia. En otras palabras, que tus manos, que tus pies, que tu boca, que tus ojos solo sirvan para hacer lo bueno ante los ojos de Dios, pero que no sirvan para hacer lo malo. Preséntate a ti mismo como vivo para Dios y presenta también tus miembros, cada parte, mis hermanos. Por eso, cuando se le pide que le den un aplauso al Señor, use esas manitas como instrumentos de justicia. Hay gente que no tiene manos y quisiera tenerlas para darle un aplauso a Cristo, pero qué bueno que usted sí las tiene. Úselas, no sea que un día ya no las tenga. Puede pasar, y así no las usa. Pues, si no las usa, hay que quitárselas. Úselas. Úselas, hermanos. Usa esos pies para lo bueno. ¿A cuánta gente le han cortado la pierna? Y dice, ¿cómo si yo pudiera tener mis dos piernas, me iría derechito al templo? Sí, pero cuando no tenía se iba bien chueco. A veces estamos haciendo las cosas mal. ¿Cómo puedo yo administrar mi libertad utilizando los miembros de mi cuerpo como instrumentos para justicia? Que esas manos no se cierren para ayudar, que esas manos no se cierren para sembrar, que esas manos no se cierren para dar, que esos ojos solamente vean lo que viene del cielo. Dice la palabra, poned vuestros ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo, y no en las de la tierra. Cuando usted pone sus ojos en la tierra, usted ve pura pobreza, pura miseria, pura enfermedad, puro pecado. Mantenga sus ojos puestos en Cristo Jesús. Por eso dice el salmista, alzaré mis ojos a la tierra, no. ¿Y dónde están los montes? En lo alto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De la tierra? No. Viene de lo alto. Dice Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, donde está el Padre. Entonces nuestros ojos que sean para ver la bendición de Dios. ¿Sí? Sigue diciendo la palabra, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Mis hermanos, esta es una manera de administrar esa libertad. ¿Sí? La libertad que Cristo te dio
no te la dio para pecar. ¿Sí? No confundamos entre libertad y libertinaje, porque hay mucha gente que todavía le da vuelo a la hilacha allá afuera. ¿Sí? Al fin que viene el domingo y se arrepiente, pero cuando la palabra está dura dice: el pastor está enojado conmigo porque ahora sí me la está tirando. Pues anda en pecado. Que no anda en pecado, la palabra lo edifica, lo bendice, lo prospera, lo transforma. Pero aquel que viene sangrando, porque el pecado lo sangró, lo hirió, ponemos el dedo en la llaga y duele. Y nosotros tenemos que entender eso. No, mis hermanos, tenemos que administrar la libertad espiritual y también un consejo, también la libertad física. Administra. No se meta en líos ni en problemas, porque al ratito puede terminar en la cárcel. ¿Sí? Porque hay gente que ha venido aquí a la iglesia que está allá ahorita, porque tampoco cuidó su libertad física. Entonces, tanto la libertad física como la libertad espiritual hay que administrarla bien. Cuando usted ve algo por ahí que no es suyo, por favor, no lo agarre. Pero nadie se da cuenta. Dios se da cuenta. Y si quiere, Él lo entrega. Entonces, cuide, administre la libertad de su cuerpo, pero también administre la libertad del alma y del espíritu. Sea un buen administrador. Dice la palabra más al final, todavía no llegamos, vamos a llegar más a la tarde, pero acá dice que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. ¿Sí? Que seamos buenos administradores, para que cuando Dios venga y pida cuentas de la administración, que usted pueda dar buenas cuentas delante de Dios. Amén. Por favor, póngase de pie. Y algunos los veo con ganas de irse. Administre su libertad. Administre su libertad. Dice la palabra del Señor que quien pisotee la sangre de Cristo, ya no hay más sacrificio que hacer. ¿Quién es el que pisotea la sangre de Cristo? Aquel que le vale todo. Aquel que a pesar de conocer a Cristo anda mal. Aquel que hace de su vida un cacahuate. Sí. Ese, sí, es aquel que está pisoteando la sangre de Cristo. Por favor, no pisotee la sangre de Cristo. No se ría de Cristo. Sea agradecido por Él. Y de su vida. Hoy de su corazón, que sus miembros de su cuerpo ya no sean para hacer el mal, sino que sirvan para hacer el bien. Cristo padeció y lo hizo por nosotros, y lo hizo en la carne. Por eso dice: armaos del mismo pensamiento, sincronicémonos del mismo pensamiento. ¿Sí? Más adelante voy a enseñar. Dice la palabra que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y usted no cree que fue tentado en el espíritu y en la carne. Jesús tenía los mismos sentimientos que nosotros, porque Él fue hecho también de carne y hueso. También tenía alma y espíritu. ¿Sí? Pero Él se mantuvo fiel para cumplir su propósito. Y Dios nos dice que Él os santifique todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mantengámonos en esa libertad de la que Cristo nos ha dado. Aquel esclavo que se le dio la libertad, él pudo haberse ido con su familia y haberle dado la espalda a Cristo o a su Señor, a su amo, pero decidió quedarse para servirlo como una muestra de agradecimiento. Cristo lo liberó y le dio también libertad de libre albedrío,
de escoger lo que usted quiera. Muchos han escogido el mal, pero usted no escoja el mal, escoja el bien para su vida. Y sirva al Señor. Cierre sus ojos. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer. ¿Cuánta gente está llena de ingratitud? Que no quiere servirle por lo que recibió de su Señor. Olvídate unos segundos de lo que están a tu alrededor y piensa solo. Tú estás delante del Padre. Escucha un momento esta canción. Cuando me golpearon, pensaba en ti. Levántame tus manos. Esa corona de espinas estaba en mí, hijo mío. Pensaba en ti. Él siempre pensó en usted. No me juzgaron con falsedad. Cuando llevé la pesada cruz, cuando en esa cruz yo fui clavado, en mi mente solo estabas tú. Es una realidad. Pero lo hizo por mí y por ti. Pensaba en ti, pensaba en ti. Cuando yo moría en la cruz, Yo quiero invitar a aquellos que nos miran por la televisión. Quiero decirles que todo lo que hizo Cristo en la cruz lo hizo por ti. pensaba en ti. Lo hizo para que fueras libre del pecado, de las drogas, del alcohol, de la homosexualidad, de la lascivia, de todo aquello que te condena y te lleva al infierno. Jesús vino a traerte una libertad. Ábrele tu corazón a Él y deja que Él entre a tu vida, que Él entre a tu corazón, que Él entre a tu familia. Deja que Él llene tu ser. Yo te invito para que apagues su tiempo y vengas a esta iglesia. Te vamos a ayudar a seguir adelante. Te vamos a enseñar cómo poder agradar a Dios. Cuando aquellos clavos mis manos rasgaron, Gracias, Señor. Dile gracias. en mi